Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse en este lindo día, ya día sábado. Así que, bueno, día no, noche, claro está. Quiero hacer las correcciones pertinentes porque si no, Leandro me mira con mirada de pistola. No, no es cierto. Pero bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Es un momento muy, muy especial para todos nosotros, no solamente porque vamos a estudiar la escuela sabática, sino porque es sábado. Y es sábado y vamos a estudiar algo muy interesante. La verdad es algo que si por favor prestan bastante atención a lo que vamos a tratar de desarrollar con Leandro el día de hoy, van a estar completamente preparados para algo muy importante que viene la próxima semana. Así que ahorita lo decimos, pero antes de eso quiero saludar a mi amigo Leandro. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Arturo? Buenas noches y la verdad que una felicidad poder compartir este momento con vos. Es una felicidad semanal, constante en otro programa, ¿sí? y ¿Dónde donde nos ya habremos tenemos visto, cierta no? dinámica. ¿Cómo? ¿Dónde nos habremos visto, no? ¿A dónde Antes. nos habremos visto? Toda Sí, la sí, semana nos vemos, Arturo. Bueno, cada tanto ahí. Y la verdad que es una alegría poder hacerlo a través del estudio, el repaso de la escuela sabática. La verdad que la lección fue intensa en todo sentido y es un tema que realmente es como para volver a retomar el estudio y a volver a sí. dedicarle un tiempito que tal vez no lo hemos hecho en el momento del repaso, del estudio semanal, por la cantidad, la dimensión que tiene de temas y sin embargo pienso en la herramienta poderosa que tenemos para seguir analizando los temas que vendrán, como bien decís, para la próxima escuela sabática, que ya estamos A a ver. día sábado, así que ya está, Arturo, lo puedo Así que mira, comentar. vamos a iniciar bien el programa y vamos a hacer el anuncio oficial de algo muy Totalmente. hermoso que vamos a estar leyendo esta próxima semana. Y es nada más y nada menos que Así la es. nueva escuela sabática. A ver, Leandro, preséntala, porque tú, más que nadie, eres el indicado para hacer la presentación. Bueno, la verdad que es un trabajo que realizamos en conjunto con el hermano Jonathan y que estamos muy alegres de poder compartirlo. Como verán en la pantalla aparece como la parte uno, ¿sí? El título es Los dos pactos. En este caso la primera parte se titula Puerta al cielo y es la introducción a uno de los temas más importantes que hay en la palabra de Dios y que hoy vamos a estar estudiando en esta escuela sabática a la luz del modelo divino que Claro, seguramente va a dar una entrada, una puerta a sí, lo que claro. vamos a estar viendo y considerando en el próximo tema. Está organizada de esa manera y la idea es que sea una puerta, un ingreso para empezar a considerar los aspectos de la justicia de Dios, para empezar a considerar cómo es que Él justifica, qué es la fe de Jesús. Y bueno, nos vamos a ir metiendo en ciertas historias que son parábolas para nosotros, son ayudas para poder entender y comprender a través de la historia, a través de ciertos procesos que aparecen en la palabra, cómo es que Dios se presenta. Y bueno, no quiero adelantar mucho porque hoy vamos a estar hablando exactamente de lo mismo, tal vez desde otros lugares. Sí, tal cual.
por solamente esto, considerando también muchos de los comentarios que ustedes nos hicieron y que la verdad que les agradecemos, ¿sí? Tal vez o la lección con muchas preguntas o muchos versículos, que siempre aspiramos a eso, a que ustedes tengan todo el material disponible, que tengan todos los versículos y las referencias de la sierva de Dios. Lo cierto también es que sabemos que lo están utilizando para un tiempo más acotado, entonces la lección de este próximo trimestre van a notar un cambio sustancial en el tamaño, por eso es que es parte uno, porque hay también una parte 2. Era un folleto solo que fue dividido para que ustedes también puedan aprovecharlo y sacarle el jugo que tal vez en este proceso de la lección de modelo divino hemos notado que no se ha podido sacar en las lecciones de escuela sabática, salvo para aquellos que tenían 2, 3 horas para estudiar, no le han podido sacar todo el jugo necesario. Entonces, bueno, es una invitación para que ustedes también sigan comentando, compartiendo y sugiriendo, porque los escuchamos, los leemos y nosotros también vamos Sí, afinando un poco el lápiz en ese sentido. tal cual, tal cual. Yo le hago la invitación a todos los que estamos acá, por favor, quédense hasta el final, inviten a su amigo que tal vez han platicado sobre ese tema, han charlado acerca de estos, de estas situaciones de la Biblia, que tal vez en algún Totalmente. momento alguien le habrá comentado, habrá escuchado así acerca, oye, ¿sabes de la justificación por la fe? ¿Entiendes qué son los pactos? ¿Has escuchado de la administración de la muerte? Vamos a, todos esos temas realmente lo vamos a estar tocando de a poco en esa lección de que ahorita vamos a hablar y nos va a servir de introducción para la próxima. Todo. Totalmente. Así que por algo Agradecidos. Dios nos da la oportunidad de tenerla en esta tarde. Así que, ¿qué te parece, Leandro, si iniciamos? Porque tenemos nuevamente un indicador muy interesante entre nosotros del tiempo. Así que vamos a comenzar. ¿Qué Vamos te a parece? meternos entonces. Y le pedimos a Dios que nos dirija, así que los invito a todos a ponernos reverentes delante de nuestro Dios. Amoroso Padre y buen Dios, te queremos dar las gracias primeramente por este sábado que comenzó. Te queremos dar las gracias, Padre, por tu descanso, por tu reposo. Agradecerte, Padre, porque siempre nos consolás con el mismo consuelo que le diste a tu Hijo, de que somos tus hijos amados, de que te deleitas en nosotros. Padre, en esta hora también te queremos agradecer por la lección y porque siempre nos escuchas y porque sabemos que esta lección es una respuesta también a las oraciones y a nuestros pedidos, Señor, de pedirte más sabiduría, más entendimiento acerca de ti. Padre, en esta hora rogamos para que nuestros oídos estén abiertos, para que abras nuestros oídos, abras nuestro corazón para recibir esta palabra y que esta palabra actúe en nuestra vida, que sea un consuelo y nos ayude a seguir conociéndote, a seguir entendiéndote, que sabemos que esa es la vida eterna. Padre, quédate con nosotros, quédate en la transmisión y quédate también con cada uno de los hermanos que está aquí participando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vale, Leandro, pues entremos en materia y por Vamos, favor, inicia con la primera pregunta. vamos Claro, entonces con la primera pregunta. El título de la lección es La salvación de Dios, para aquellos que se están enganchando ahora, lección número 13. Gracias, Arturo, por sacar el logo, él no lo había visto. Y la lección nos introduce con la primera pregunta que dice, ¿bajo qué condición se siembra? Pará, estamos hablando acá de agricultura, sí, vamos, tranquilo, porque nos vamos a meter en tema de agricultura, pero con un fin espiritual. ¿Cómo y qué se cosecha en la experiencia espiritual, que es primero, que es postrero y que es postrero en los hijos de Dios? Y la lectura era de 1 Corintios 15, 42 al 47. Y dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, que es el Señor, es del cielo. Y la lectura sigue, y está muy bien el recorte que hizo ahí Arturo. ¿Bajo qué condición se siembra y cómo se cosecha? Bueno, la lectura nos dice de que se siembra en corrupción, se siembra en deshonra. Viste que hay otro pasaje que habla de
de que tiene que morir para después vivir, hablando acerca del grano. O sea, hay una condición, un estado en el que en lo físico, en lo material, no tiene ningún tipo de vida, ¿sí? No tiene ningún tipo de acción, pero Claro. luego, Como el cuando grano, es tal cual. enterrado, ¿cómo? Como el grano, tal cual. Tal cual, ¿viste? Pero cuando es enterrado, una vez enterrado, empieza a germinar, a florecer. Entonces vemos lo que no era, ahora es, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se cosecha? Bueno, ahora se cosecha, se resucita en incorrupción. Y esta experiencia de lo físico, de lo agrario, nos señala eventos espirituales, ¿sí? Y esto es primero y esto es postrero. Y las dos cosas vieron como que es necesario. Primero tiene que pasar esta experiencia para pasar por la otra. Y es un resumen de lo que es la elección y es un resumen de lo que presentaba ahí Arturo, de cómo hay un paso, ¿sí? Hay un paso, un fuente-canal, ¿sí? Hay un canal y con objetivo de llevar a este punto en particular. Y los dos pasos son necesarios. Y hay una nota, ¿sí? La nota dice: los cuerpos mortales son vivificados por su espíritu que mora en nosotros. Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón porque su vida está oculta con Cristo en Dios. Entonces nos vuelve a presentar esto de que no se desecha, ¿no? O sea, no dice, bueno, esto es cuerpo mortal, chao. No, los cuerpos mortales son vivificados, necesitan de este espíritu, ¿sí? Y hay un estado donde el cuerpo mortal recibe esto y una vez que recibe ese poder vitalizador del Espíritu de Cristo, ¿sí? Empieza ahora a vincular a cada alma creciente a Jesucristo y ahora, ¿sí? Su vida está oculta con Cristo en Dios. Este proceso de muerte a vida del que tanto leemos en Romanos 6, en Efesios 2, en Colosenses 3, etcétera, etcétera, que vamos a estar hablando esta noche. Claro, y hay que tener en cuenta también lo que hemos estado hablando durante las escuelas sabáticas pasadas y cómo es que vamos a vincular, así como lo hicimos, y caso mío, cuando hablamos acerca de cómo el modelo divino también se ve representado en los gobernantes, en la familia, en el Cristo, en la Totalmente. iglesia, todo, todo, todo. Ahora vamos a tocar ese punto muy interesante acerca de la salvación de Dios. Y es por eso que estamos teniendo ese ejemplo de cómo es que iniciamos este camino, previamente siendo una semillita enterrada y muerto como tal, pero a florecer, ¿no? Ahora la pregunta 2 dice, ¿cuál es la promesa de Dios para Abraham? Y esto que estamos leyendo ahora, por favor, síganos el hilo conductor que estamos tratando de llevar, porque es esta introducción que nos da Leandro, nos va a servir bastante para entender un poco de las formas en las que Dios, en su misericordia, nos ha llevado a salvación, ¿vale? En Génesis 15:1 dice, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Sigue diciendo, en el 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hay que detenernos aquí porque hay dos situaciones que se están hablando. Es, yo soy tu escudo y tu galardón, y de ti voy a hacer una descendencia grande. Más adelantito vamos a analizar a qué se refiere esta descendencia, si hablamos de muchos, hablamos de pocos, pero tengamos en cuenta esto, la promesa que se le da a Abraham. ¿Qué es lo que le dice Dios? Que él va a hacer algo por Abraham. No está hablando de que Abraham tenga que hacer algo por Dios. Ojo con esto porque vamos con la siguiente pregunta y vamos a Es entender clave, cómo, es clave. cómo se va desarrollando esta historia. Y Abraham cree esto. O sea, Y claro, Abraham lo cree cree. esto y eso se le cuenta por justicia. En la pregunta 3 nos dice, continuando con esta historia, cómo responde Abraham a una parte de las promesas de Dios. Porque dice que creyó, en la anterior decía que creyó. Pero después vamos Sí. a ver que, bueno, hay un problema acá, porque hay una parte que toma otra decisión. ¿Quién respondió en forma similar y qué manifiesta el ángel respecto a la pregunta formulada, como para cruzar y hacer este estudio comparativo?
Y la otra pregunta es, ¿le bastaba a Abraham tan solo la palabra de la promesa? ¿Qué evidencia esto? En Génesis 15, 7 al 8 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esa ¿Cómo fue la que no creyó. responde? Bueno, hasta acá pareciera que le está pidiendo evidencias, ¿sí? Y si uno lo lee así nomás, bueno, hay como ingenuidad, podríamos decirlo, ¿verdad? Como, bueno, señor, está re bueno esto. Y ahora, como, si lo tomás así, tal vez de una lectura superficial y sin conocer todo el contexto. Es interesante que arranca diciendo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, te estoy dando evidencias de que Claro, estoy actuando en tu vida. No es que te estoy dando palabras simplemente, sino que te estoy manifestando eventos y cosas concretas para que vos recuerdes que yo soy el que está haciendo esas promesas en tu vida. Pero él tiene ¿cómo decís? Un rechazo, ¿sí? Hay una duda con respecto a que Dios pueda cumplirlo. Y esto se compara con la historia de Lucas 1, 18 al 20, la historia de Zacarías y el ángel, la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Y le dice Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Viste? Ahí está la misma expresión. Y sí, encima es lo mismo, ¿no? Porque está dice, porque yo soy viejo y mi mujer es lo de edad mismo, lo avanzada. Es mismo. como un Abraham 2.0, ¿sí? 2000 años después, bueno, lo mismo, aparece de vuelta. Para que veas cómo es Y la condición ahora del hombre a través del tiempo, ¿no? no cambia. Está buenísimo eso, ¿sí? No cambia y en ese sentido nos ayuda a considerar también en nuestra experiencia todas estas historias. Uno las puede ir cruzando, ¿sí? Y le dice el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, esta historia nos ayuda a entender que Abraham no estaba creyendo las palabras de Dios. Tenía incredulidad respecto a las palabras. Y la pregunta, ¿le bastaba a Abraham tan solo la palabra de la promesa? Parece que no. Parece que ¿Sí? no. Necesitaba algo más. Necesitaba algo que confirmara que Dios iba a cumplir eso. Necesitaba algo que Abraham entendiera que Dios lo iba a cumplir de la manera que él esperaba que se cumpla, ¿sí? Y esto evidencia obviamente la historia de Zacarías. Y ahí vamos a la siguiente pregunta, que ahí está Vamos a la siguiente, porque, lo porque, anecdótico de esto. porque estamos hablando de experiencias. Yo quiero que sigamos con la idea que estamos tratando de entender. Estamos hablando de una experiencia en Abraham, ¿vale? Una experiencia en Abraham, y vamos a ver aquí la respuesta que se le da. Siguiendo con el mismo capítulo en el Génesis 9, 15, 9, en adelante. Y Dios le dijo, trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. En el 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Entendemos de que había pasado un tiempo. Tal vez esta actividad la habrá hecho en la mañana. Él se quedó esperando una evidencia de lo que pudiera pasar. Y eso me lleva a pensar en situaciones muy similares en la Biblia, por ejemplo, Elías, donde era necesario hacer esa manifestación que hizo Dios ante su pueblo de Israel, teniendo un contexto en el pasado donde él era Dios y todas las proezas que hizo. Yo creo que no. Y aquí viene algo interesante. Bueno, lo mismo Gedeón, ¿no? O sea, O el mismo Gedeón también Gedeón. le pide el vellón, que esté mojado, Claro. etcétera. Entonces, antes de dar mi comentario, me gustaría dar la nota 2 porque realmente Ujú. ahí encontramos, Aclara mucho. aclara mucho. Dice, así el patriarca suplió alguna señal visible como confirmación de su fe y como prueba para las generaciones venideras de que se cumplirían los bondadosos propósitos de Dios para con ellos. El Señor condescendió a celebrar un pacto con su siervo.
empleando las formas acostumbradas entre los hombres para ratificar de un compromiso solemne. A quien se le abrió el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. Abraham vio también la tierra restaurada a su belleza edénica, que le sería dada como posesión eterna, como cumplimiento final y, y completo de la promesa. Entonces, ¿por qué surge ese pacto de Dios con Abraham? ¿O por qué surge esta forma de ratificar lo que Dios ya le había prometido a Abraham? Por amor. Por amor. Sí. Y aquí, si queremos emplear ejemplos algo sencillos, tú te puedes ir a las veces que tu padre o tu madre te vio con ojos de, ok, Leandro, vamos a hacerlo así. No era necesario, o sea, Leandro, tranquilo, yo te voy a traer el juguete que quieres. Espérame un poco, necesito que me paguen. Y Leandro ahí, no, es que. No, Y el padre, o yo te voy a ajá, arreglar algo. No, no, deja o yo- que tengo las herramientas, veo un tutorial de YouTube, esto de ser re fácil, ¿sí? Voy a hacer tal trabajo de albañilería o lo que sea, y tu papá tiene el conocimiento, ¿sí? Y te dice, bueno, hacelo de esta hacelo, manera. hazlo a tu manera, ¿no? Hazlo a tu forma. Y te espera. Es maravilloso eso. Yo estoy en la etapa donde mi hijo está intentando cosas nuevas. Y no, yo no soy experto, pero lo que he escuchado y leído y entendido de la crianza es de que si el niño quiere hacerse su propio biberón y tira toda la leche y hace un tiradero, yo no tengo que enojarme, porque es la primera, la segunda o la tercera vez en su vida que hace esto. Así que yo lo tengo que entender y tengo que procurar para que él no se sienta agobiado por una mala acción cuando no tenía ni idea de cómo De cómo funcionaba. hacerla. Entonces, acá Abraham está teniendo una experiencia. Es la primera vez, tal vez, en su vida que escucha la voz de Dios de una manera tan clara y ahora tiene miedo de entender, de creer esto. Y es una forma que tal vez nosotros estemos llamando, tal vez me estoy adelantando a lo que vamos a hablar ahorita, Ujú. estamos siendo llamados a un convencimiento de pecado. Yo tengo muchísimo miedo de hacer lo correcto. ¿Qué es lo que nos Pero asusta respecto a esto? ¿Por qué es que Abraham tiene estas dudas? ¿Por qué uno desconfiaría de y quiere hacerlas uno? Creo que estas son las preguntas que vamos a ir desarrollando a partir también, no solo de claro, este, sino del próximo trimestre. ¿Por qué es que surgen dudas respecto a estos temas si Dios le está brindando todo? ¿Sí? Y Dios claro. brinda todo, obviamente, para que nos saquemos todas esas dudas. De que Él está dispuesto, que el problema somos nosotros, no es Él. Y ahora tenemos sobre la mesa, Leandro, dos pactos. Uno que ya Dios había hecho con Ujú. Abraham y Que le otro que prometió Abraham todo. necesitaba para creer. O sea, él necesitaba para creer. Así que vamos a analizar un poco ese tema en la siguiente pregunta. Lee cuidadosamente, dice la pregunta 5, Hebreos 8 del 6 al 9, y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios establecerá un nuevo pacto? ¿Qué pacto es descartado por Moisés? ¿Por qué? Busca la palabra ¿por qué? En el texto que responde a la última pregunta. Y entonces nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la casa para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿por qué Dios establece un nuevo pacto? El texto nos dice que quiere establecer uno porque es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hay un pacto que está establecido sobre peores promesas, hay un pacto que es peor y hay un pacto que es mejor. Y Dios quiere establecer el que es mejor, el que tiene mejores promesas. Y la pregunta que sigue es, ¿qué pacto es descartado por Dios? Y cuando uno lee los por qué,
es que uno puede responder esto. Porque si no queda como Dios tiene un pacto que es con peores promesas, un pacto que es peor y otro que es, uno que es sin defecto y otro que es con defecto, otro que es mejor, perdón, uno que es mejor, otro que es peor, uno con mejores promesas, otro con peores promesas, uno que Sí, es sin defecto, otro que es con defecto. Y si uno dice, bueno, ¿por qué Dios tiene que establecer uno? Y bueno, porque antes lo hizo mal, uno podría decir, ¿no? Porque antes, bueno, estaba experimentando, estaba haciendo una prueba, pero cuando uno lee los por qué es que uno se entiende, uno entiende. El primer por claro. qué está en el verso 8, dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días del Señor. Hay algo que Dios les está alertando, que Dios les está exhortando, que los está consolando, por el cual Él establece. ¿Y cuál es eso? Verso 9, no como el padre que hice, no como el pacto que hice con sus padres. Hay un pacto que hace Dios con otro. No es el pacto de Dios, es el pacto que consiente con otro, en este caso, los padres, el libro de Hebreos, ¿sí? Es en los hebreos de la antigüedad, ¿sí? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces ahí vemos que hay un pacto que es de Dios, que se lo llama el nuevo pacto, que es con mejor promesas, que es sin defecto, y hay un pacto que es el que Dios consiente con estos padres, con aquellos que sacó de la tierra de Egipto, que es que tiene defectos, que no tiene buenas promesas, que no es bueno, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con ese mejor ministerio, ¿sí? O sea, está desalojado todo eso, y es más, porque ellos lo hacen, Dios se desentiende, ¿sí? ¿Y por qué Dios se desentiende? Porque hay algo que Dios quiere hacer y ellos quieren hacerlo por Dios, ¿sí? Entonces Dios deja, ¿sí? Al hombre en esa voluntad producto de esa incredulidad. No sé si se entiende, si tiene sentido, Arturo. Sí, y acá nosotros estamos hablando tal vez para un contexto de personas que estamos todos aquí reunidos en esta mesa virtual, con un contexto tal vez similar, provenientes tal vez casi todos de una misma organización religiosa, y que aún así tenemos conceptos en donde sentimos de que hay un momento en el tiempo en donde la gente se salvaba de una manera y ahora qué bueno que ya no me veo en la penosa necesidad de conseguir un cordero para que sea perdonado mis pecados. Entonces, a pesar de que deberíamos tener ese concepto claro, y ahora si lo trasladamos al grueso del cristianismo, eso se multiplica y se expone a muchas veces, ¿no? Podemos ir desde la experiencia de hermanos muy sinceros que para apalear un pecado se tienen que hacer mandas, promesas, juramentos, y que en su sinceridad lo hacen, pero ¿cuánto de eso realmente resuelve su problema? Muy poco. Y otro grupo más en donde tal vez vive en el otro extremo, y eso lo vamos a analizar en las últimas preguntas, sin tener en cuenta que las obras que tienen que ir de la mano de esa fe tienen que ser similares a las obras que hizo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el cristianismo en el contexto de la salvación está polarizado. O sea, tiene dos posturas totalmente Ujú. contrarias, y aquí el Señor nos está mostrando una, como lo vimos al inicio, ¿no, Leandro? Ok, vale, tú lo entiendes de esa manera, te voy a ayudar a entenderlo de esa manera, pero yo te ofrezco una experiencia de salvación totalmente distinta al camino que tú quieres tener. Bueno, de eso uno puede entender por qué la singularidad en el título de esta lección es la salvación de Dios, no son Claro, las salvaciones de Dios. No es que hay dos formas de salvar, hay una forma de salvarse que Él establece. Y bueno, ahí vamos, en ese camino. Pregunta claro. 6, Arturo. La pregunta es, yo le invito a los que estamos acá reunidos que si tienen la oportunidad, se detengan y vayan a Patriarcas y Profetas, capítulo 32, Y todo lo el leo. capítulo 32, en donde podemos hablar de esto a completo entendimiento, ¿vale? Aquí realmente nos esforzamos tanto el editor, el escritor y el editor de la diapositiva a tratar de hacer un resumen del resumen, porque no hay desperdicio en este capítulo. Realmente. Vamos a tratar de leer algunas partes que están acá subrayadas para que entendamos el contexto
y lo que se escribió hace mucho tiempo y que yo sinceramente también hasta hace pocos años lo entendí y me dio tranquilidad, me dio tranquilidad a la luz de lo presentado hasta acá. Porque el pacto de Abraham, lo que vimos hace ratito en la pregunta 4, y el pacto de Dios, o sea, lo que analizamos ahorita de la pregunta 5, fueron establecidos. ¿Qué nos dice esto de la condición del hombre? ¿Qué nos dice esto del amor de Dios? Y un poco ya lo habíamos platicado, pero la hermana Elena habla acerca de esto y dice, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna y otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se establece primeramente en el hombre, en el Edén. Fíjense, hasta dónde nos estamos transportando. O sea, no tiene que ver con de un evento como la cruz, inicia una forma de salvación y hacia atrás una dispensación donde hay una o varias formas de salvarse, ¿no? Cuando después de la caída se le dio la promesa divina de la simiente de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza. Ese pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en el futuro mediante la fe en Cristo. Es la forma en cómo inició ese plan de salvación que se desarrolla por, por la dureza de nuestro corazón, por no escuchar, por no responder a lo que Dios estaba pidiendo en el Edén. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy. ¿Por qué estás desnudo? Perdón. No quiso responder, claro, no quiso No responder. quiso responder. Entonces, debido a que Adán forzó la situación por sus respuestas, bueno, el Señor dijo, ok, vale, Condesciende con así, él. claro, Y establece, condesciende con el pacto que Adán quería establecer, ¿sí? O sea, que otro ocupe su lugar. claro, exacto. Y ojo con esto, yo sé que eso no está incluido aquí en esas preguntas, pero si empezamos a atar todos esos cabos sueltos en los textos de la Biblia, vamos a entender que todo habla de lo mismo. Ujú. Sigue diciendo, aún ese pacto fue hecho con Adán y más tarde se renovó con Abraham, no pudo ratificar sino hasta la muerte de Cristo. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo es que pasó tanto tiempo para que esto sucediera? Vamos a seguir leyendo. Dice, existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue Ujú. aceptada por fe, no obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. ¿Qué significa? Que siempre había estado eso presente, siempre. Pero hasta Cristo empieza a tomar sentido, por así decirlo, para muchísimas personas que necesitaban verlo de otra manera. Totalmente. Ahora está Sí. claro, está manifiesto, está visibilizado. Ahora está claro, ¿no? El misterio que fue revelado desde un inicio, ¿no? Bueno, la ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para sustituir al hombre a la armonía con la voluntad de Dios, colocándolo en situación de poder obedecer a Dios. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en Sinaí? ¿Por qué pasó esto? Bueno, dice, durante su servidumbre el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios de los principios del pacto de Abraham. Y aquí yo quiero que hagan un ejercicio con nosotros. La gran mayoría de los que estamos aquí escuchando no existía su familia en el lugar donde ustedes están hace 400 años. O sea que si yo le pregunto, bueno, no cuenta Leandro porque es historiador, pero si le preguntara a cualquier otra persona, ¿qué actividad se desarrollaba en su localidad hace 400 años y qué usos y costumbres tenían para hacer justicia? Muy seguramente no sabríamos, ni idea. Imaginémonos ese contexto ahora del pueblo. Estaban en una situación en donde estaban influenciados por un montón de cosas. Y recuerden lo que le pasó a Abraham. Y recuerden las preguntas iniciales. El pueblo estaba totalmente influenciado y necesitaba una explicación. Dice el Señor, dice aquí la mensajera, al liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarlo y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y de gratitud hacia él y confiaban en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Seguimos hablando aquí de la misma experiencia, dice los israelitas, no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. Y esto es
algo interesante. O sea, necesitaban convencerse. Ellos necesitaban entender que lo que habían venido practicando por muchísimo tiempo no era lo correcto. Ellos habían provocado hasta cierto punto la condición en la que estaban. Dios lo permitió. Y ahora él necesitaba hacerles entender de la forma más delicada y comprensible para ellos. Y un poquito más abajo, en la parte amarillita dice, no podían esperar el favor de Dios por su medio de un pacto que ya habían roto. ¿Qué significa esto? Significa que ellos, a pesar de que unos días antes habían presenciado con terrible asombro la presencia del Señor y que ya habían jurado obedecer, ellos se habían postrado a una imagen fundida. O sea, que no podían esperar en su pacto algo. Entonces, Dios les dijo, yo voy a hacer. Y ellos dijeron, no, nosotros, no, ¿no? Haremos claro. todas las cosas que Jehová... Todo lo que dijo Jehová, nosotros las vamos a hacer. Y si Eh, quieren vayan leyendo en paralelo esto con Éxodo 20. O sea, la secuencia tal cual, viene Moisés y casi que le dice, chicos, ¿qué les pareció a nuestro Dios? ¿Cómo lo ven? Mejor que lo de egipcio, ¿verdad? Y ellos dijeron, sí, mira, pero la verdad creemos que no, que tanto poder nos va a matar. ¿Por qué? Porque tenían ese contexto de qué cosa, de lo que habían consumido por muchísimo tiempo. Hermanos, y aquí hacemos yo quiero hacer un paréntesis. A veces tratamos de resolver nosotros los problemas de la forma en como hemos visto toda la vida las cosas. Las hijas de Lot resolvieron un problema de la manera como lo habían aprendido de Sodoma. De igual forma, Lot resolvió un problema de la misma forma como lo había resuelto años atrás con Abraham. Tratar de irse a una ciudad, tratar de tener seguro, tratar de tener más o menos forma de cómo me volver. ¿Por qué tenía que ir a Zoar? ¿Por qué tenía que acercarse? ¿Por qué las chicas tuvieron que tomar esta decisión? ¿Por qué el pueblo de una Dios cadena de malas decisiones. ¿Por qué el pueblo de Dios al ver este poder lo único que se le vino a la cabeza fue nos va a matar? ¿Por qué consideramos la justicia de Dios de la misma manera que muchas veces ellos también la consideraron? ¿Por qué concebimos que nuestros caminos son más altos que los de Dios? Y nuestra justicia, como la percibimos, es la más adecuada que lo que está escrito en la Biblia. Y hace un tiempo atrás, Leandro, no sé si te acuerdas que estudiamos acerca de la hora undécima, el obrero de la hora undécima, donde hablaba que el señor de la casa decía que les iba a pagar, o sea, todos iguales, y los obreros de la primera hora se molestaron y el señor de la casa le dice, oiga, o sea, ¿por qué les molesta mi bondad? O sea, ¿cuál es su problema? Si yo quiero regalar mi dinero, ¿ustedes qué? Ustedes van a recibir lo justo. Entonces, muchas veces estamos en ese mismo sentir que el pueblo de Israel. Y aquí sigo leyendo, dice, Abraham dice, bueno, entonces viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador, revelando en el pacto de Abraham, simbolizado en los sacrificios. O sea, era un caminito. De manera, Totalmente. de manera Es que que mediante... todas esas decisiones que ellos fueron tomando estaban anclados en un pensamiento que no estaban viendo. O sea, había dudas, había incredulidad acerca de Dios. ¿Y por qué? Porque tenían un falso concepto respecto de Él. Por eso es que, digo, la cita anterior hablaba de que el deseo es que ellos llegaran a confiar en Dios. Y Dios permite todo este proceso de que ellos tomen sus decisiones para que reconocieran que no podían, que o sea, se tuvieran que negar a sí mismos y buscaran a Dios como su Salvador. Es el, como decís, es el caminito, ¿sí? Sí, Y a partir de ahí dice, ya están capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto, para recibir justo, lo que Dios le dijo al principio. justo es la siguiente pregunta que tiene relación con la 6. ¿Cuál es la consecuencia de la relación entre el pacto viejo y el pacto nuevo? Yo tomé la libertad de contestarlo de esta manera. Lo podemos ampliar de muchas formas, pero Ujú. una manifiesta tu incapacidad y tu muerte por el pecado revelado. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos estado literal sin ganas de comer por algo que te trae, pero mal? Y no hay manera de que tú te convenzas a ti mismo de que lo que medianamente hiciste para resolverlo está bien.
No, eso de que concilias, vas a conciliar con tu almohada un pensamiento para el otro día amanecer claro, yo creo que amaneces peor, ¿no? Porque atas cabos, no, acabas fatal. Cuando acá el otro te indica que con Cristo y confiando en su promesa, todo lo puedes. Hay, Confiando. ¿Sí? hay una relación directa y la pregunta, la segunda dice, ¿están estos conceptos enmarcados bajo el modelo divino? O sea, ¿lo estamos viendo en oposición o los estamos viendo conectados como fuente canal? Claro. Esa es como la pregunta. ¿Son dos cosas opuestas? Porque uno Y diría, bueno, si el hombre tomar estas decisiones, el hombre trae tan malas consecuencias, porque obviamente el hombre no las puede cumplir, ¿por qué Dios lo permite? Es como que entramos de vuelta en ese circuito, ¿no? De desconfiar de Dios. ¿Por qué Dios, si es tan perfecto, permite que el hombre pase por estas experiencias tan traumáticas, en vez de claro, decirle, no, vení, escúchame a mí, ¿sí? Escúchame a mí, en vez de ir por este camino. Y es que ese es un proceso necesario, ¿sí? Por eso comenzábamos con la primera pregunta hablando de que primero se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. En deshonra y resucita en honra. O sea, hay un cuerpo mortal, un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual. Y es necesario el proceso. No están desconectados, están conectados. Y son constantes. O sea, y te vas a la constantemente nuestra Odisea, experiencia. o sea, y te vas a la Odisea, Y lo es lo encontrás. mismo. Y Totalmente. es la misma conexión. Entonces, yo hasta acá podría hacer un resumen y decir cuán maravilloso es nuestro Dios, de bajarse al nivel de entendimiento que tenemos para llevarte a la reflexión y a comprender cuál es el camino correcto. Y como tú lo Y, y- dices, Leandro, hay que verlo dentro de ese concepto, de esta idea del modelo divino, no son dos cosas opuestas. Y lo terrible y lo urgente, Leandro, hermanos, es que el mundo lo ve de una manera totalmente contraria y no puedes entrar a uno tota- sin el otro. Totalmente. Es lo que decía en la cita. Si ellos no hubiesen pasado por la experiencia de reconocerse que no podían hacer las cosas de Dios, que no podían prometerle a Dios, no iban a estar capacitados para recibir para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Es necesario uno para poder apreciar lo otro. Bueno, estaba buena la pregunta 6. Me imagino que se habrán quedado pensando y la recomendación de Arturo, por favor, leer, ¿sí? Capítulo 32 de Patriarcas. Y yendo nuevamente a repasar, la pregunta 7 nos eh, Nos invita a lleva. repasar las preguntas 13 y 14 de la lección titulada La revelación de Dios, la lección número 7, y nos pregunta qué son las cosas celestiales en relación a lo que es figura y sombra. ¿Y se pueden marcar estos conceptos bajo el modelo divino? Entonces, no sé si lo querés responder vos, Arturo, que esto lo escribiste vos, Sí, pero asumo algunas respuestas, a ver si podemos armarlas dale. juntos. ¿Qué son las cosas celestiales en relación a lo que es figura y sombra en cuanto a que al santuario? Bueno, en el modelo del santuario es un modelo de paz. Por lo menos así lo planteaste, Arturo, y me gustó la respuesta, ¿sí? O sea, lo que está presentando, ¿qué es el consejo de paz de Zacarías 6:13? ¿Qué es ese consejo que hizo Dios con su Hijo? Que constantemente se iban a dar por la humanidad. Que Dios iba a dar a su Hijo constantemente para que tengamos vida, ¿sí? Y podamos palpando hallarle, como dice Hechos 17, ¿sí? Que podamos encontrar a Dios y poder sacarnos este falso concepto que tenemos acerca de Él. Entonces, uno puede encontrar, ¿sí? En esta figura de las cosas celestiales y las cosas terrenales, que el propósito de Dios es que vayamos al lugar de su Sí, presencia. Hebreos 4 ¿cierto? nos dice que vayamos confiadamente al trono de la gracia, pero como el hombre tiene un falso concepto acerca de él, no va confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿qué hace Dios? Santuario, ¿sí? ¿Qué hace Dios? Atrio. Y en el Sí, atrio claro. es Dios que estaba en la Shekinah, que estaba en el lugar santísimo, arriba de el propiciatorio, que es el asiento de la misericordia, va hasta el atrio. Y nos sale a buscar, nos sale al encuentro. Quiere encontrarse con nosotros, ¿sí? Y que podamos entender de que Él no está en contra nuestra, que está a nuestro favor, pero dirige, ¿sí? Nuestra atención
y, y, y- y es como que orienta, esto está para otro tema, ¿sí? Yo no quería ir tanto por el tema del santuario, pero esto de que la dependencia y la intercesión de Cristo por nuestro pecado se encuentra en el santuario, Sí, es la manera de presentarle al hombre a través de lo visible, que es a través de Cristo, ¿sí? De su sangre, de su vida derramada por nosotros, que nosotros obtenemos el perdón de los pecados, ¿sí? Es a través de cómo Él se está dando constantemente por nosotros, que nosotros podemos acercarnos nuevamente a Dios. Y esto que estamos diciendo, ¿sí? Se ve en lo visible, ¿sí? Dios le estaba trayendo a través de lo visible cosas que están ocurriendo hoy constantemente, que así como Abel, a Caín y Abel se acercaron a Dios, ¿sí? Y Abel le ofreció un mejor sacrificio, estaban ellos creyendo exactamente lo que estaba, o sea, Abel creía exactamente que Cristo se estaba dando por él, como ese cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. tal cual. Y podemos ver aquí en ese super resumen que hice de las preguntas. En el atrio tú entiendes de que el que debió haber muerto eras tú. O sea, ahí te enteras del peso, del pecado, entrando. Pero él te hace una invitación y te dice, tranquilo, que a través de la sangre que no es tuya, te voy a llevar a recorrer todo el santuario, a que mires a través de mi luz, a que te alimentes a través de mi cuerpo y que entiendas de que siempre habrá una intercesión cercana al trono a través de mí. Entonces, si tú miras esta relación, este modelo de consejo de paz, de esta manera, te quitas definitivamente un concepto de simbolismo y de un montón de cosas O algo que, anclado en el pasado. claro, entonces tiene sentido y muchas veces nosotros agarramos queriendo ir al trono de la gracia, nos saltamos todo, o sea, nos teletransportamos y nos vamos directamente hasta dentro del lugar santísimo sin entender nada de lo que hay antes dentro del santuario. Es por eso que dentro del movimiento adventista, la doctrina original, por así decirla, que tiene, no es ni el sábado, ni es el santuario. Y hay Y eso va muchísimos. abriendo un montón de... Abre la ley, abre la del sábado. Claro, claro. Entonces, igual le decimos la invitación que hagan un repaso ahí con esas preguntas que nos invita de la lección 7, ¿no? Ahora, a ver, ¿por qué Dios habla en figuras y sombras y parábolas? ¿Por qué? Iniciamos la introducción de la lección hablando de que teníamos que ser ahí, teníamos que morir, teníamos que vivir. ¿Por qué esa relación? ¿Por qué esa intención? Yo puse dos textos de que venían en la lección. Yo A creo ver. que Mateo está muy interesante. Mateo 13 al 17, perdón, ahí que se me fue error de dedo. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, pero yo les diría, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, yo los sanaré. Aquí es muy interesante esto porque a veces yo decía, es injusto el Señor Jesús porque hablaba en parábolas y la mitad de las personas no les entendían. Pero aquí yo lo que estoy entendiendo, Leandro, es esta parte subrayada, dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Justamente es lo que le pasó a Abraham cuando le dice, bueno, está perfecto eso de que tú vas a ser mi escudo y la parte de la herencia, ¿cómo la vas a resolver? Él necesitaba, de igual forma, simplemente creerla y avanzar. Yo entendiendo esto, estoy también en este proceso, entendiendo ese modelo, si el Señor nos invita a reflexionar sobre algo, miren, aquí justamente estamos viviendo, tanto Argentina como México, un proceso político complicado, ¿vale? Complicado. Que si es verde, que si es rojo, que si es alto, que si es bajo. Y muchas veces nosotros, en el calor de una charla, tomamos partidos de una y otra forma. ¿Qué dice el modelo?
perdón, ¿qué dice el modelo divino con respecto a esa actitud que un cristiano debería de tener? Ya lo leímos la semana pasada. Bueno, justamente cuando tú entiendes, escuchas y entiendes, ahora que ya entiendo, mi comentario que yo haré la próxima vez que esté en una situación así va a ser, el Señor ha hecho su voluntad y que Él obre en las personas que están en el poder. Yo no le deseo mal, no le deseo... Si te das cuenta, Leandro, empiezas a conocer, empiezas a entender que hay claves, y no estoy citando otro programa, que hay claves secretas, claves ahí en la palabra del Señor, que cuando vas estudiando, las vas juntando, vas entendiendo el mensaje que hay detrás. Si me permitís, Arturo, agrego Sí, un comentario más a esto, porque suena injusto. O sea, yo leo el pasaje del verso 15, por lo menos así como está datado acá, y suena injusto, ¿no? Jesús les habla en profecía, ¿por qué? Porque no quiero que se conviertan, porque si ellos se convierten yo los voy a sanar. Es como, los voy a sanar a pesar de su maldad. Pero cuando uno lee Isaías 28, que es de ahí que está claro, tomando, dice, eh, léelo, bueno, léelo. a los cuales les dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, relón tras relón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrados, enlazados y presos. Y es la visión del hombre natural que no está entendiendo acerca del proceder de Dios, que el deseo de Dios de sanarlo, el hombre lo va a entender como para su mal, ¿sí? Para su Claro, quebrantamiento. me, Y me, el entender me eso, quitas mi si uno, libertad. claro. Entonces, ¿qué es lo que veo cuando leo estos pasajes? Que a Jesús le hubiese encantado poder decir las cosas claramente. Pero si decía cosas claramente, el corazón engrosado y el oído que oía pesadamente no iba a comprender lo que es la obra de Cristo e iba a cerrarse a cosas que hasta ese momento no estaba entendiendo. Entonces, les hablaba a través de parábolas, ¿sí? Para que no se cierren por completo, para que no, o sea, es nuevamente este caso que vos hablás del padre queriendo ayudar al hijo. El padre le promete al hijo resolver algo, el hijo dice, papá, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y Ok, dale. desarma todo y después viste que vos desarmás un juguete y Y no le sabes después sobraron cómo piezas, armarlo y ¿no? te sobran piezas, siempre te sobran piezas, no sé por qué, hay que hablar con los ingenieros, pero siempre sobran piezas cuando uno quiere desarmar, no le va a echar la culpa al ingeniero, es la impericia, ¿no? Y justamente en esto, ¿no? Uno está criticando a ingenieros o quién lo hicieron, pero es la impericia de uno. Ahora, uno no lo sabe eso. Y no le gusta eso. Yo prefiero echarle la culpa al ingeniero que hablar de mi impericia, de que no es mi actividad, no es mi rubro. Pero Claro. ese padre, en vez de decirle, ves, es tu culpa, ¿sí? Que lo podría estar cerrando a él, o meterse y decir, ves, así se hace, porque vos sabés, le explica a través de ejemplo, de parábola, a través Sí, de claro. una forma agradable, cariñosa, y acompañándolo para que vea que no está en contra de él, porque se cerraría a otros procesos ¿cómo es? Eh, y, y digo esto pensando en esto. Vos hablaste de la parte política, yo voy a hablar de la parte religiosa. Muchas veces nosotros, en nuestro afán de querer compartir lo nuevo que nos llegó, ¿sí? Y lo digo en primer lugar, ¿sí? A ver, Eh, te voy a no parar pasa ahí eso, porque, no te voy a pasa parar ahí eso. porque Avanzamos y se nos cierran todas las puertas. En vez de, mira, ¿cómo me hace estás Jesús? leyendo la nota, me estás leyendo la nota, así que, ¿Viste? mira, es que cuánta verdad hay en lo que dices y aquí ah, me hablo o quiero hacer un viaje en el pasado, a ver, Para que... para, para, para evitar muchas cosas. Fíjate, voy a recitar lo que dijo Leandro con la nota, Dale. porque justamente es lo que está acá. Jesús quiso incitar el espíritu de la investigación, trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención no solamente en los judíos, sino en la gente de otras nacionalidades. O sea, si Cristo se hubiera puesto a hablar como un rabino acerca de
bueno, no, nadie iba a tener ahí tiempo para poderle estar descifrando, ¿no? Pero él utilizó un método alcanzable por todos. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender su palabra, porque él siempre estaba dispuesto a explicar a los investigadores sinceros. Y aquí viene la parte que Leandro ya le dije, ya, tranquilo, tranquilo, porque A ver. dice, además tenían él otra razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a su alrededor, había sacerdotes y rabinos y escribas y ancianos y herodianos y príncipes y hombres amantes del mundo, fanáticos ambiciosos que deseaban sobre todas las cosas entrar en alguna acusación contra él. Si se las hubiera presentado de forma de denuncia directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio. Y aquí yo le hablo al Arturo de hace unos años atrás, que no tenía ni idea del modelo divino, en tranquilo. No hay necesidad y miren, no hay Con necesidad la, de sentirse un Elías o un Juan el Bautista, porque no va así, o sea, y no me lo tomen a ¿Cuál es el mal. método de Cristo? Está No, muy buena la lección pasada en ese contexto, perdón Arturo, pero en la lección pasada sí, Jesús se acercaba a sus 12 años y les hacía preguntas. Y esas preguntas despertaban en los líderes, ¿sí?, su atención por las verdades profundas que hacían las preguntas. Y si ellos hubiesen abierto su corazón a lo que estaba, hubiese habido una gran reforma a partir de las claro, sugerencias que abrían ese estudio, esa investigación. Y claro. lamentablemente nosotros vamos con una piedra preciosa que es esta verdad, pero arrojándola en vez de presentarla para que se la estudie. Sí, tal cual. Y yo también lo que veo aquí um, es la experiencia de poder alcanzar el conocimiento. Miren, yo sé que estamos afectados por un mundo de 3 minutos en videos, yo lo sé, o sea, existe, no sé cómo se llama, la serotonina, no sé, o sea, la capacidad no, dopamina, De no sé, perdón, atención, una soy, capacidad soy de atención, de malísimo en eso, retener. sí, de retener, tú quieres más y más y más y más, cuando esos temas realmente no son temas de 3 minutos, o sea, no son Mm. temas de 10 minutos, no son temas de media hora. Los que presentamos, los hermanos que presentan ese mensaje lo hacen así, porque el mundo como tal, en la multimedia que existe, consume ese contenido, pero en serio, hay bastante material, la misma Biblia, muchos textos, que cuando hay disposición en el corazón de conocer la verdad, te vas a sentar allá atrás y te vas a Sí, poner sí, sí, sí. A con estudiar. tranquilidad a estudiar, a darle vuelta y a darle vuelta. Y miren, yo antes, hablo por mí, Leandro, yo creo que estás cortado por la misma. Yo era de los que, si yo le daba un mensaje a alguien y no leía o no miraba mi disquito blanco quemado de alguna información, yo provocaba el debate, o sea, a ver, o sea, no querían saber de... Un amigo diría de mecha corta. Sí, tal cual, o sea, tranquilo, esa otra persona a la cual tú sinceramente querías llevar el mensaje no tiene intenciones de escucharte, Pero no quiere ojo, a escuchar. ver, está buenísimo. Yo no descarto los videos cortos o los mensajes directos, Claro, pero porque es un hay gancho para iniciar. contextos. Hay contextos. Dice que él nunca hablaba con determinadas personas de determinada manera, salvo con sus discípulos, que le hablaba claramente. Y es más, cuando uno lee Juan 14 hasta el 16, Jesús habla de una manera en la que los discípulos le siguen haciendo preguntas, ¿cómo estarás vos con nosotros? Y le habla del otro consolador. Pero después le dicen los discípulos, ahora sabemos que hablas directo y sin alegorías. Y les empieza a decir las cosas. ¿Viste? Hay una manera que Jesús los va Claro, llevando de tal vez lo conocido o a través de parábolas, los va llevando a que a través de las preguntas, Jesús, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende lo otro? Jesús no habla difícil para complicarte la vida. Jesús no te habla en parábolas porque hay esta clase de persona, con esto no le voy a hablar así. Sino, Jesús, ¿por qué es decís por esto? amor, o sea, por amor, para Sí, que... pero él quiere que te acerque y le pregunte, ¿por qué Jesús decís estas cosas en profecía que no se entienden? ¿Por qué hablas así?
Y Jesús te va a responder en su palabra. Pero es, nuevamente, es la visión que tenemos acerca de Él, de su Padre, ¿no? De que Claro, está limitando cosas cuando en realidad, por amor, no quiere que te cierres antes de tiempo. Y también claro, nosotros, conociéndole, también debiéramos tomar esto como una herramienta. Por amor también, para, por ahí no es el tiempo. ¿Será que vos querés presentarle la verdad absoluta, pero todavía no sabe cómo leer la Biblia? Todavía no sabe ni cómo se lee, ni cómo se estudia, y vos ya querés ir con, no sé, con la expiación, ¿viste? Querés ir hasta el final del estudio. Pará, arranquemos por el principio, que hay sí, cosas tal que no cual. estamos organizados. Y ahora esa pregunta, alguien dirá, oigan, ¿y por qué esta pregunta a la mitad de la lección? Bueno, porque realmente vamos a iniciar nuevamente la escuela sabática. Esas preguntas que vamos a tener hasta las 9, necesitaba que aclaráramos ese punto de los símbolos, porque ahora vamos a hablar de nacer, de morir y Totalmente. nacer, Leandro. Bueno, dice la pregunta, ¿qué ha de vivir el ser humano para entrar al reino de Dios? Y la respuesta que da Jesús en Juan 3, 3 al 5, ¿sí? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo hace preguntas. Esto es lo que deberíamos hacer. Jesús nos habla de manera complicada. Pregúntale. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede uno entrar en ese reino? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo uno nace de nuevo en el agua y el Espíritu? Romanos 6, 3 al 7 nos dice que o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y responde, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y lo presenta con el primer pasaje de 1 Corintios 15, diciendo, y si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿qué demanda esto? Demanda un proceso, ¿sí? De muerte a vida. Demanda un proceso de antiguo pacto a nuevo pacto. Demanda un proceso, ¿sí? Ministerio de condenación, ya lo vamos a ver, ¿sí? El ministerio del Espíritu. Demanda un proceso que es necesario, ¿sí? Donde nos metemos a averiguar y a entender, y ese proceso nos presenta cómo somos para recurrir a él constantemente. Y sé que en los siguientes pasajes habla de lo que esto significa. Sí, El claro. de morir al viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? ¿Sí? Dice, el que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es lo que tiene que morir. Y nosotros tenemos que ser conscientes de este proceso para poder iniciarlo. Si no, no hay proceso. Y en Romanos 8, del 3 en adelante, pero ahí lo recortó Arturo, habla de que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, por la carne, o sea, nuestra experiencia, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Para aquellos que no veíamos y éramos ciegos, ¿sí? Lo que hace Dios es lo envía por causa nuestra, para que por medio de Cristo eh, y a causa de ese pecado condene el pecado en la carne. Es por esa condenación que ahora nosotros, esa justicia se cumple en nosotros. Es por medio de lo que hizo Dios al enviar a su Hijo que ahora entendemos esto. Y ahora vivimos por el Espíritu. Y, o sea, vivimos por esa promesa. Vivimos creyendo constantemente de que lo que ocurrió, ¿sí? Es una promesa habilitante ahora para nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Sí, ¿Sí? Y esto es lo que nos plantea el proceso de muerte y resurrección, que haciéndolo juntamente con Él, lo que produce en nosotros es este proceso de vida en nosotros, porque Él es el quien funde esa vida, es Él el que nos da su justicia, el que nos da su carácter para que ahora nosotros podamos vivir. Anula esa incredulidad que hay en nuestro corazón al manifestar su entrega constante, este consejo de paz, y nos da lo que necesitamos. ¿Y no te recuerda esto a Juan 16 cuando dice que el Espíritu es enviado para convencernos de pecado, claro. de justicia, de juicio? O sea, por eso vivimos del Espíritu, porque estamos constantemente en ese proceso. Nos convence ese pecado, nos convence de pecado, de nuestra incredulidad a la palabra, de nuestro rechazo y transgresión a la palabra, para ahora convencernos de esto, de Dios que está constantemente en favor nuestro. Sí, y ahí, de hecho, ahí está, ajá, esa. Ah, había Esa. más todavía, perdón, no lo Sí, había sí, sí, hay visto. más. De hecho, prácticamente ya resumiste mucho de lo que estás ahí. Bueno, para mí el más lindo de acá, yo sé que los Segunda dos están Corintios. buenos, es Romanos 5:20, para mí, ¿sí? Y creo que es uno de los pasajes que vamos a utilizar muchísimo en la próxima lección, pero que nos dice, la ley, ¿para qué se introdujo? Se introdujo para que abunde el pecado, no para que vos peques más, sino que se introdujo para que lo que está en tu corazón invisible se haga manifiesto. No para que hagas más, sino para que Ah, revelarte tu condición. Dios habla y te revela tu condición. ¿Cómo ves esto vos? ¿Lo ves como algo peligroso? Bueno, estás como Israel. Entonces, como es algo peligroso, ahora lo quiero hacer yo, porque no quiero que me saquen esto. Ahora, Dios lo habla, ¿para qué? Para que por cuanto abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Para que al manifestarte esto, vos sientas la necesidad de un Salvador. ¿Sí? Y es lo que plantea 2 Corintios 3, 6 al 11, ahora con términos de ministerio de muerte, ministerio de condenación y ministerio del Espíritu y ministerio de justificación. Lo lindo de este pasaje es que es la habla del experiencia, ministerio de Moisés. condenación como algo glorioso. Perdón, Arturo, no, decía que lo presenta, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el verso 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y esto lo digo porque es necesario hacer esto en relación al modelo divino, que no plantea algo como un descarte, ahora ya no se necesita esto y tenemos esto, sino que es necesario el ministerio de condenación y es glorioso, ¿sí? Pero no es glorioso en este respecto en comparación a la gloria más eminente. Es como que esto te lleva a la fuente, ¿sí? Claro. Hay una conexión. El canal te está llevando a la fuente y el ministerio de condenación te lleva al ministerio del Espíritu, te lleva al ministerio de la justificación, al recibir, ¿sí? Al revelar tu condición y al manifestar tu incapacidad, te lleva corriendo a los pies de Dios para que te dé su justicia, su carácter. Eso Y es como, necesito, que vos lo hagas en mí. y es como, y la experiencia que tuvo Moisés, ¿no? De cómo es que cuando Moisés entendió todo eso, se iluminó. Totalmente. Literal. Es que si lo recibís. Y no es la discusión del tiempo del fin, sábado, domingo, esto, lo otro. Yo voy a guardar el sábado. No, pará. Si no entendemos este punto y no pasamos por esta experiencia, vamos a estar con los de Apocalipsis 13. Vamos a estar con aquellos que van a estar buscando recibir la marca para poder comprar y vender, para hacer y hacer y hacer, y no recibirlo. ¿Sí? Digo, Sí, esto se conecta con todo. dale. Y sigue largo. Establece el ministerio de muerte o condenación y el ministerio del espíritu o de justificación en una relación de modelo divino y explica prácticamente, es lo que dijimos recién, Ya, su lo que decimos, sí. funcionamiento en la vida diaria del cristiano. ¿En qué consiste la obra del ministerio de muerte o condenación? Revelar tu incapacidad, revelar tu pecado, revelar manifestar que vos estás rechazando. ¿Viste que dice que el pecado es transgresión de la ley? También se dice que es quebrantar la ley. ¿Y qué es la ley? Es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es Cristo. O sea, es un quebrantar, es un rechazar, escuchar la voz de Dios. Es rechazar su palabra, es rechazar a Cristo, es quebrantar a Cristo. Constantemente. Esto se amplía a otros temas, ¿sí? La Tal cruz, cual. etc. Tal cual. Por ahí Eh, nuestro buen amigo la Robert cita está tiene. buenísima. La cita esta que es la justificación por la fe. Es la obra de Dios derribando en Exacto. el polvo la gloria del hombre y haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Esto es el mensaje del tercer ángel.
Esto es el mensaje del tercer Y la ángel. revelación de Por, la gloria en el cuarto. por- totalmente. No, no, bueno, sí, pero el cuarto es. Esto lo escuché hace poquito, muy poquito. A Pero ver, a ver. creo que igual compartí un tema hace un tiempo del mensaje del tercer ángel en mi canal, donde presento el punto de que arranca el mensaje hablando de no recibas la imagen de la bestia y su imagen, ¿sí? Y nos presenta en este mensaje, ¿sí? El recibir, eh, el recibir su justicia, no recibir la nuestra. Pero lo que hace primeramente es manifestar nuestra incapacidad, manifiesta nuestra incapacidad de obedecer para que en el mensaje del cuarto ángel sea revelado la gloria de Dios, sea revelado su carácter en mi vida, ¿sí? Y que es lo que me despierta y hace que yo salga de Babilonia. Pero hay una conexión directa. La sierva de Dios dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Arranca ahí, revelándote, derribándote en el polvo la gloria del hombre que quiere establecer el día de reposo, para después presentarte su gloria en el cuarto ángel. No sé Sí, si claro. se puede. Claro, y ahí lo que comentaba ya para pasar a la pregunta 10 es de que Dale. esta forma de pensar que estás quebrantando a Cristo muchas veces por la actitud, y sobre todo no por una actitud del cristiano que está luchando, sino por aquel que de plano puras espinas tiene encima, ¿no? Hay una serie del buen Robert le invitamos a pasar por su canal. Creo que son 8, 7 Del videitos. pacto. Sí, tal cual, que está genial ahí para que lo podamos entender sobre este punto en especial. Pregunta 10. Y aquí ya vamos cerrando con la lección. ¿Y qué revelación sostiene la ley y Cristo? Vamos a verlo. Ya lo leímos, ya lo estudiamos con Leandro. Damos un nuevo repaso. Porque el fin de la ley es Cristo. El objetivo. Te lleva a Es el Cristo. objetivo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Es la forma en cómo te conduce. Y aquí nuevamente partimos ese ejemplo inicial de cómo Abraham necesitaba tener una forma de confirmación de que lo que había dicho el Señor era realidad. Él condescendió y estableció un pacto, una forma, un procedimiento, y esto servía igual. En lo que habíamos hablado de Corintios, y vemos Corintios 3, todo el capítulo habla acerca de cómo el velo, cómo el trasfondo que había por el desconocimiento de Cristo en esto, en la ley. Gálatas 3:24 habla acerca de manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro Nuestro ayo, guía, nuestro maestro. llevarnos a Cristo, a Nuestro fin de maestro que de fuésemos escuela. tu maestro. De ahí de a poco te va guiando, imagínate que agarras y el niño que va entrando y, bueno, ya aprendiste A a leer. leer, excelente, ahora hazme una transformada de Laplace, un modelado matemático. No, pues no, o sea, no hay manera de que eso suceda, ¿no? Establece la ley y Cristo en una relación de modelo divino. ¿Qué papel juega la gracia en relación de la ley? Y aquí es algo que yo no lo había visto. Y Está aquí es buenísimo, interesante. ¿no? O sea, te revela la ley te presenta el pecado y al presentarte el pecado, bueno, te lleva a Cristo. ¿Ves? Ahí está, la gracia. Ahí está. Entonces dice, eh, para que el pecado abundase. ¿Por qué abundó el pecado? Porque yo lo entendía a través de la ley. Pero ahora la gracia sobreabundó. Tranquilo, que si tú escuchas mi voz y entiendes mi ejemplo de vida, esa vida se puede transmitir en ti, pero tienes que creer que esto es así. Entonces, hay más ahí en la nota que dice, y la ley, según la gracia y la ley coiguales o están en relación del modelo divino. Si son Sí, coiguales o si están en relación. sí, tal cual. Y prácticamente la cita que está aquí remarcada. Sí que Arturo, sí que son coiguales o sí que están modelo divino. mm, ¿Cómo lo podemos ver? Y aquí ya tú me dijiste hace ratito la forma en cómo lo volvimos en Romanos acerca de esta dependencia, ¿Dios es de una esta... trinidad o hay padre e hijo? Y fíjate Así te que está haciendo la pregunta. A nosotros esto tiene que salir como de una, ¿no? O sea, no hay coigualdad acá. Salvo que tengamos un concepto trinitario, no hay coigualdad. sí, y dice,
aquí la cita que habla, yo sé que lo pusieron en un contexto para abrirnos a otros temas más. Se me Totalmente. pregunta acerca de la ley en Gálatas, y aquí es todo un tema. ¿A cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto ambas, la ceremonial, el código moral, los 10 mandamientos. Ambas. Todo estaba hecho para llevarte a un solo punto. Y habla de la ley, nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo. Aquí estamos viendo nuevamente el modelo divino de cómo partimos de un punto y llegamos a otro. ¿Dónde está el remedio? Otra cita que está aquí abajo dice, la ley nos lleva a Cristo, que pendió de la cruz para que pudiera impartir justicia al hombre caído. O sea, nuevamente, hay una forma de ir entendiendo paso a paso para llevarte siempre, siempre a Cristo. Entonces, lo que podemos entender como un ministerio de muerte, algo que te decía que tú eras el que debías estar ahí, y fríamente tú te sentías con responsabilidad y bueno, vale, ¿cuántas vacas hay que sacrificar para que esto sea limpio? No iba por ahí, por eso el Señor en Isaías, en Miqueas, siempre habla de acerca de que yo no quiero esto, entiende que el trasfondo que hay acá es la misericordia que existe para que tú, siendo ese animal digno de morir, no lo eres, y ahora cree de que Cristo puede estar en tu lugar, ¿no? Pasamos a la 11, a la 11, sí, a la 11. Pasamos a la 11. Dice, ¿qué relación hay entre la fe en Jesús y la fe de Jesús? Otra lección de escuela sabática del próximo trimestre. Gálatas 3:12, Gálatas 2:16, perdón, dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Parece un gran trabalengua, ¿sí? Pero vamos a tratar de descifrar y entender de que hay una fe en Jesús y una fe de Jesús. Entonces volvemos a leer el pasaje diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. O sea, lo que nos justifica a nosotros es la fe que tenía Jesús. Él. Nosotros también hemos creído en Jesús. O sea, creemos en Él porque creemos en la fe de Él. ¿Para qué? Creo en Jesús, creo que Jesús es el Hijo de Dios, para ser justificados por la fe de Jesús, por la fe de un hijo que se aferra a su Padre, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es un desarrollo más amplio, que no está en este pasaje solamente, ¿sí? Ligué 1 Juan 5, etc. Pero es para que se entienda acá. Hay una relación. Yo tengo que creer en Él para ser justificados por la fe de Él, ¿sí? Entonces es necesario saber quién es Él para saber cuál es su fe. Y en Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más es justo, por la fe vivirá. ¿Por la fe de quién? De Jesús. Y por eso se revela la justicia de Dios de esta manera. Por fe, se revela por esa fe y para fe, ¿sí? Enmarcarla es una relación de modelo divino. ¿Qué relación hay entre la fe y las obras? ¿Son coiguales? ¿Y en qué lugar del modelo divino entra el amor dentro de esta relación fe y obras? En Gálatas 5:6 nos habla de la circuncisión, si sirve algo o no. No, lo que sirve es la fe que obra por el amor. Y este pasaje está bueno porque algunos dicen, no, la circuncisión sigue vigente. Y otros, no hay que circuncidarse. Y acá Pablo te dice, ni una cosa ni la otra. La fe que obra por el amor. Y lo conecta, ¿sí? Hay una conexión, no sé si se aprecia, entre la fe y las obras, ¿sí? La fe obra. Y en Santiago 2:22 te habla de que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. O sea, es por medio de las obras que se va perfeccionando la fe. Hay un canal que nos lleva a la fuente. Y o sea, el canal, las obras están manifestando ¿qué cosa? Lo invisible, lo que yo creo. Claro. Y en la nota 7 nos dice que la fe genuina siempre obra por el amor. Dice que no es para disponernos a dormir, sino para creer fe en La Jesús. sábana de la gracia, ¿no? Que cubre. Claro. Fe que obra purificando el alma del cieno del egoísmo. Y Si un bueno, un seguidor de poco. Cristo,
Sí. Fíjate, perdón por meterme. Dale, Leo, si Y un uno es seguidor seguidor de de Cristo. Cristo, no puede ser áspero en su trato, no puede ser duro de corazón, desprovisto de simpatía. La religión de la Biblia significa trato constante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene un propósito salvífico, Claro. ¿sí? Pero, pero es el canal, es lo visible que te lleva a lo que está obrando en tu corazón, ¿sí? O sea, esa fe que obra por ese amor, hay un amor que hace que todo esto funcione, ¿sí? Y Y que, lo, y que todo eso se materialice. Pero, pero yo puedo decir, bueno, cree que yo soy cristiano y amo mucho y no manifiesto nada, ¿sí? O sea, claro. hay una desconexión. Desconecto, son dos cosas como totalmente distintas. Uno la sobra, Híjole. otro la fe. Los desconecto. Y están conectados. Y aquí lo maravilloso es de que entonces tú te vuelves un canal, ¿no? Sí. Tú te vuelves un canal. Perdón por brincarme de la 11 a la 14 porque Es había que un... había muchos ejemplos ahí y se nos iba a Sí, ir demasiado que yo la sé hora. que ahorita lo vamos a marcar, pero en resumen de esta anterior es, ahora, si yo creo en la fe de Él y por su fe de Él soy justificado, ¿las obras en dónde quedan? Bueno, las obras vienen siendo ese producto o esa consecuencia, pero no solamente quedan ahí. Ahora yo me vuelvo con esas obras un canal de bendición para que otros digan, oye, Leandro, y antes tú peleabas mucho y ahora, pues, ¿qué pasó? Ah, pues te invito a conocer algo que ha transformado mi vida, ¿no? Es Entonces, que el contemplar a Cristo en el Calvario, ¿sí? Al contemplar el amor de Dios al enviar a su Hijo, nos moviliza, no nos y eso, deja quietos. y, O en, sea, nos saca el velo que uno tiene de incredulidad hacia Dios porque Dios se te está acercando. En vez de pensar de que es alguien que está lejano y yo tengo que ir con ese sacrificio para calmarlo, en realidad lo que estoy viendo es alguien que se me está acercando y, y eso también transforma mi corazón porque ya no tengo que estar ahí constantemente operando para claro, recibir el amor de Dios. sí, entonces, Es acá, porque lo recibo. acá pasamos a la siguiente, porque con eso es una conclusión que, que casi nos dicen lo siguiente. ¿Quieren saber más? Regresen el próximo trimestre. Prácticamente es lo que pusieron aquí. ¿Existen conceptos o principios oposicionales en el reino de Dios o todo está enmarcado en una relación modelo divino? Colosenses 2, del 2 al 3, explica para que sea consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar, ¿qué cosa? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y ojo porque aquí estamos hablando de una necesidad de entender ese principio básico, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos trimestres tenemos que realizar para ir entendiendo esto? No lo sé. Ya por ahí tuvieron que echarle tijera a una lección para entenderla. Así que, Y hermanos, se transformó en una lección modelo divino también, ¿eh? Donde también va a haber un canal que nos lleva a una fuente. Digo, lo adelanto, porque hay un objetivo central también en los folletos. Y sin embargo, cuando veo esto y charlo con hermanos que tal vez están hace más tiempo relacionando todos los aspectos de este conocimiento de modelo divino, uno realmente se vuelve un niño agradecido a Dios de gracias, Padre, gracias porque todo habla de vos, porque todo lo sí, que leo me hace acordar de vos, porque me presentás constantemente de que todo tiene un propósito, de que no estás en desconexión y en oposición, que te relacionás a tu hijo cuando te conviene y cuando no te conviene no te relacionás, que estás solo ahí y constantemente está presentando que se da y esto te moviliza. ¿Sí? Te moviliza en todos los aspectos. Perdón sí. porque realmente es algo que uno sigue aprendiendo, ¿sí? No es algo que lo tiene afinado en todos los aspectos y yo le agradezco a Dios porque tiene este propósito para alcanzar nuestra salvación, ¿sí? Para ser consolados nuestros corazones, para estar unidos en amor. Y no se habla de esto constantemente entre los grupos, entre las iglesias. Tenemos que estar más unidos, tiene que haber más esperanza, más consolación. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzar eso? Bueno, acá hay un Sí, camino tal cual. hermoso.
Y miren, a la luz de todo eso, yo pondría, a ver, por aquí lo tengo, Isaías 40, si no mal recuerdo. A ver, A ver, lo Isaías tengo acá como 40, para... nada más, Isaías 41 al 9, es que habla acerca de la consolación. Entonces, ahí, así rápidamente, habla acerca de, habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces a su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Estos temas te hablan al corazón, oh anunciadora de Sión. O sea, todos estos temas te van buscando a conectarte nuevamente. Ah, justamente ahí lo está poniendo en pantalla. Mira, voz que clama en el desierto. O sea, cobra sentido muchas cosas de que uno había leído anteriormente. Cobra sentido el propósito de Juan Bautista. Más abajito hay una expresión de la flor. Aquí está en la 6. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, o sea, yo soy hierba, mi justicia es hierba, lo que yo he creído es una hierba, una flor del campo, pero que se seca y se marchita por el viento que sopló sobre ella. Dice, secase la hierba, marchese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, yo puedo caducar, mi justicia puede caducar, mi forma de tratar de resolver un problema puede caducar, pero la de él no, nunca va a cambiar. Y aquí Amén. vamos desarrollando esta forma de comprensión de Dios que es totalmente distinta. Y en el 10, ahí está el 10, dice Ahí te aquí, lo... dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Saben qué? Cuando mi hijo sabe que le voy a dar algo, el rostro que él sabe que voy a tener es de felicidad. Totalmente. ¿Y qué rostro vemos nosotros? O sea, ¿qué percepción de rostro vemos? Entonces, como tú, Lea, cuando yo leo los estudios de hermanos que han pasado por ese caminar hace tiempo, yo digo, ah, Dios, ¿por qué no? Bueno, no sé, igual lo hubiera rechazado, ¿no? Creo que lo rechacé, por ahí, perdón por balconearme. Recuerdo hablar con un hermano hace tiempo, me dijo, bueno, traes una idea, me agarra de la Trinidad, es allá de tú y tus cosas, pero ojalá no vayas a entender la Biblia de esta manera, y me habló de esto, ¿no? Un hermano de nuestra propia fe. Ojalá no vayas a ver la Biblia de esta manera porque eso está muy equivocado. Yo le dije, no, yo no lo veo así. Ya no quiero decir más, ¿no? Pero ahora digo, cuánta necesidad yo tenía de ser consolado a través de mensajes como esos. Tenía mucha necesidad. Y justo ahora en esos tiempos que tal vez hemos sido confrontados por algo que ha pasado, yo creo que en ese momento importante de tu vida está llegando ese mensaje y es por algo. Porque justo como a Israel le fue dosificando para que entendiera. Yo creo que así ha sido para nosotros y se le agradece a Dios con todo el corazón por habernos llevado así, de la mano, así. Y Leandro, viéndote con misericordia en aquellos momentos de tu juventud de arrebato por llevar una verdad, y Dios así como que, ok, hijo, tranquilo, no, pero va a llegar este momento en donde vas a ser un canal de bendición para muchos a través de tu Y, vida. y cuán agradecido, ¿no? Uno se encuentra luego de haber pasado por toda esta experiencia y conocer acerca de este propósito que tiene nuestro Padre de no acusarnos. El acusador de los hermanos no es Dios. Y de presentarnos de que el único deseo es de que encontremos a un Dios que es nuestro Padre y de que está constantemente deseoso de acercarnos, de darnos una mano, de ayudarnos. Y pensar eso a uno le mueve el corazón constantemente, porque uno tiene la cuestión de la condenación y el acusar, sobre todo en estos ámbitos, como algo principal, algo primero. Esto te mueve, te transforma, te Sí, cambia, ¿sí? Y uno piensa en un montón de experiencia de la vida y de cómo llegó hasta acá. Y piensa sobre todo, ahora, perdón Arturo, me tomo también libertad, pensar en hermanos que eh, ya no pienso en solamente cómo actué yo, sino cómo actuaron conmigo, ¿sí? Y cómo me esperaron también durante el proceso. Algunos en particular me fueron esperando tranquilo, ¿sí? No era el momento,
o uno se puede... ¿Por qué no me contaste esta verdad? ¿Por qué no me lo dijiste en el momento? Y ahora uno ve todas estas cosas y dice, tenía sentido, tenía razón, y yo alabo al Dios del cielo y le agradezco a Dios y le pido perdón, obviamente, por toda ese fuego, pero le agradezco porque tenía ese propósito, ¿sí? De traerme o sea, de llevarme a que necesito esto. Necesito un salvador, necesito un cambio. Y qué hubiese pasado si no hubiesen estado estos hermanos también manifestando ese Con cariño que Dios les envía paciencia. con paciencia. Y ahora es que uno dice, bueno, a ver, ahora hay hermanos también que están dependiendo de uno y de que están esperando la palabra, ¿cómo va a actuar uno? Y uno quiere también responder de la misma manera y el Señor nos está conduciendo, nos está instruyendo, mira, esto es lo que yo soy y esto es lo que quiero grabar en tu corazón. Amén. Pues, Arturo, Leandro, bajo terminamos una este, lección, sé que es largo, le hicimos largo, eh, pero bueno, vamos a tener vale, todo un trimestre el mes que viene y los para hablar próximos de esto, meses para hablar de... Y los invitamos para descargarlo, aquellos que nos quedaron escuchando hasta ahora, ahí a ingresar a tiempo de reunión para para, tener el nuevo folleto. tal cual. Y bueno, pues no queda más que terminar con una oración, así que Amén. vamos a orar. Vamos ahora. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos muchísimo porque tus tiempos son mejores que nuestros tiempos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu paciencia y por los instrumentos que has tomado humanos para poder transmitir este mensaje a nosotros. Mensaje que no es nuevo, mensaje que está dado desde el Edén, mensaje que lo has dado en los mismos inicios de tu pueblo en esos tiempos. Pero por la dureza de nuestro corazón no teníamos los oídos dispuestos para escuchar. Pero ahora, basado en experiencias, basado en muchos contextos de nuestra vida, nos colocas de manera sabia en una posición de poderte entender, de poderte comprender. Gracias, Padre, por tu paciencia para llevarnos a conocerte de mejor manera, Padre. Amén, gracias. No queda más que agradecerte, pedirte, Padre, que puedas fortalecer nuestro corazón, que podamos creer en tu perdón, que podamos creer en tu misericordia, que no hace falta más que entender que la justicia que nosotros tendremos será la justicia de tu Hijo, que es lo único que necesitamos escuchar y vivir en relación a lo que tu Hijo dio para que aprendiéramos. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por tu sábado. Gracias, Padre, por Amén. nuestra familia. Gracias, Padre, por todo. Entonces te lo pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, Leandro, Dios te bendiga. Gracias por este excelente cierre de lección y excelente inicio para la otra lección. Que tengan todos un muy feliz sábado y que lo disfruten mucho el encuentro mañana con los hermanos. Un abrazo grande para todos Dios también. te bendiga. Gracias, Arturo. Chao, chao. Chao.